quería hablar sobre la formación y cuantificación de emisiones de olor en estaciones depuradoras de aguas residuales. Entonces, para empezar, os quería contar un poquito quiénes son los responsables de estas emisiones de olor en una depuradora. Pues, primeramente, se producen procesos de transformación biológica anaerobios de materia orgánica y nutrientes que resultan en la generación de compuestos, por ejemplo, azufrados, mercaptanos, sulfídricos, ácidos orgánicos y otros volátiles como aldehídos o cetonas. Supongo que sabéis que estos olores huelen un poquito mal, su tono hedónico no es muy bueno y de aquí los problemas de molestia. En función de la etapa de tratamiento, de la composición de las aguas residuales y de las propias condiciones ambientales, el impacto de las estaciones depuradoras de aguas residuales puede variar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es comparar tres instalaciones para ver dónde se producen estos problemas de olor. Los principales focos de olor en una estación depuradora de aguas residuales los tenéis aquí resumidos. Primero tenemos la entrada de agua bruta, que pasa por una zona de recepción y de pretratamiento. De aquí se va hacia el decantador primario o otros procesos de tratamiento primario para pasar al reactor biológico, al decantador secundario, quizás o no, depende de la depuradora, a etapas de tratamientos terciarios y, por último, se evacúa el efluente tratado. Aparte de los procesos de tratamiento primario, aparece una nueva línea de fangos, que es lo que va separando en estos equipos, y estos fangos también tienen que pasar por sus propios procesos de tratamiento. El primero sería el espesamiento, después se tienen que almacenar, normalmente también hay una etapa de secado de fangos, en algunas depuradoras digieren ellas mismas los fangos, o hacen compostaje y, por último, pues se tienen que evacuar en camiones. Normalmente esta parte de fangos están confinadas en edificios y entonces aquí podemos tener problemas de emisiones fugitivas y también podemos tener normalmente algún sistema de tratamiento como torres de lavado o biofiltros para tratar estas emisiones que se captan de los edificios antes de su emisión a la atmósfera. Entonces, los principales focos os los hemos marcado en rojo para que los veáis un poquito, y normalmente suelen ser las etapas de recepción de agua y de pretratamiento, las etapas de tratamiento primario y todas las etapas relacionadas con el tratamiento de lodos, que son los que huelen bastante. Y bueno, siempre hay que evaluar las emisiones fugitivas también y los sistemas de extracción. Si hay un tratamiento, siempre habrá una emisión a la atmósfera que también se tendrá que considerar. Entonces, aquí tenéis algunas imágenes de procesos de recepción y tratamiento en depuradoras. Aquí, por ejemplo, tenemos tratamientos primarios, que pueden ser pues eso, la parte de desarenado, de desbaste de gruesos, etcétera, etcétera. Aquí tenéis las partes de gestión de lodos, que, como os decía, dependerá un poquito de qué tipo de operaciones, hasta qué punto se tratan estos lodos en la depuradora para ver su impacto. Y entonces, en cada uno de estos procesos, la velocidad de liberación de los olores dependerá de varios factores. Por ejemplo, la temperatura del material, a mayor temperatura, mayor emisión de olor, de la superficie expuesta a la atmósfera, cuanto a mayor superficie, mayor emisión de olor, y de la turbulencia de las aguas y de los lodos, cuanto a mayor turbulencia, también mayor emisión de olor. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de una depuradora tradicional para que veáis un poco la situación de los diferentes equipos de los que hemos estado hablando y de los diferentes procesos, y que veáis, como veis, hay algunos edificios, hay tanques abiertos, pero también hay edificios, por ejemplo, el edificio de centrífugas, el edificio de desbaste, el edificio de recepción. En este caso, estos edificios serían los que podían provocar emisiones fugitivas de olor en caso de que se realicen operaciones, por ejemplo, de tratamiento de lodos en su interior. Y otra fuente de emisiones serían, por ejemplo, las salidas de, en este caso, las torres de lavado, que serían las que se encargan de tratar las emisiones de cada edificio. Entonces, como os decía, nuestro objetivo en este estudio comparativo pues, es ver en las tres depuradoras que hemos estudiado, con diferente configuración, evaluar qué contribución relativa tiene cada uno de estos procesos sobre el impacto total de olor y para obtener información valiosa para reducir el riesgo por impacto por olores en su entorno. Entonces, os hablo un poquito de qué tipo de depuradoras tenemos. Son tres depuradoras, estaban situadas en este caso en el Reino Unido. Las tres son bastante parecidas, la A y la C son más grandes, tienen una mayor capacidad. La primera 900.000 habitantes equivalentes, la tercera 840.000 y la segunda es la más pequeñita con 400.000, más o menos la mitad. La primera se sitúa en una zona con receptores residenciales y comerciales.
la segunda en una zona urbana con una alta densidad de receptores residenciales y la tercera en una zona con receptores residenciales industriales también. Sabéis que muchas veces la problemática en estas instalaciones es que los vecinos cada vez se van acercando más, si es que no estaban ya ahí, a las instalaciones. Entonces es muy difícil, a veces están puerta con puerta de la propia depuradora, con lo cual tienes que controlar muy bien tu impacto para no molestar. Y de aquí el estudio y la problemática. Entonces, aquí os he puesto también un resumen de los principales focos de emisión en cada una de las instalaciones. Están separados por etapa de tratamiento. Tenemos primero la de pretratamiento, la de tratamiento primario, tratamiento secundario y, por último, el manejo y tratamiento de lodos. Si veis en la columna de la derecha, en las 3 primeras etapas, la mayoría, en este caso todas, pero normalmente en las depuradoras estas etapas son abiertas. Es decir, están abiertas a la atmósfera, son pues, decantadores o otros equipos que emiten directamente, no hay ningún sistema, si no están confinados, emiten directamente a la atmósfera, por lo tanto son emisiones directas de olor que se tienen que cuantificar y ver si impactan o no impactan. Y la cuarta etapa, que sería el manejo y tratamiento de lodos, en este caso normalmente, como os decía, están en edificios y este era el caso de nuestras depuradoras. También todas ellas, las 3, tenían equipos de desodorización en la línea de lodos que captaba estas emisiones y las trataba, que en este caso eran biofiltros, y también se evaluó su rendimiento, a ver cómo estaban funcionando. Entonces, ¿cómo estimamos las emisiones de olor? Esto supongo que muchos de vosotros estáis ya familiarizados con el proceso, si no lo oiréis a lo largo del congreso en repetidas ocasiones, por lo que voy a ir un poquito rápida. Normalmente pues, se hace una campaña de tomas de muestras, tú identificas tus fuentes de olor, donde vas a tomar las muestras y las tomas de acuerdo con la norma europea para analizarlas después por olfatometría dinámica en un laboratorio. ¿Vale? En este caso, en el nuestro del Reino Unido. Entonces, lo primero es tomar las fuentes. Se divide el método de muestreo según el tipo de fuente que tú tengas. Aquí tenéis imágenes, por ejemplo, de fuentes puntuales, que no son las más habituales en depuradoras, pero, por ejemplo, si tenemos un sistema de tratamiento, normalmente habrá una chimenea por donde se emita, con lo cual se utilizaría este tipo de técnicas, el método pulmón, normalmente, para coger muestras en focos puntuales. Este sería el caso más común en una depuradora, las fuentes superficiales pasivas, decantadores, en la zona de acopio de materiales, etc. Normalmente se utiliza una campana Lindvall para captar el olor que está siendo emitido por cada superficie. Y aquí tenéis el tercer tipo de fuentes que podríamos tener, que son las emisiones difusas de los edificios. En este caso, en todos los edificios de tratamiento de lodos, lo que se hizo fue tomar muestras de concentración de olor en aire ambiente y estimar una tasa de renovación horaria para calcular el caudal de olor fugado a través de estos edificios, para sumarlo a las emisiones totales. Entonces, como resultados, obtuvimos la siguiente comparación para las 3 depuradoras. El primer gráfico os muestra la tasa de emisión de olor superficial, o sea, unidades de olor europeas por metro cuadrado y por segundo, para cada uno de los procesos que hemos estado hablando. La etapa de pretratamiento, la etapa de tratamiento primario, tratamiento secundario, los lodos primarios y los lodos digeridos. ¿Vale? Como veis, normalmente para las 3 depuradoras, las etapas que más contribución tenían, la tasa de emisión de olor fue mayor por unidad de superficie, fueron las etapas de pretratamiento y las etapas de lodos primarios. Normalmente, a medida que se avanza en el proceso, al disminuir la carga orgánica en el agua, o sea, al estar más limpia, cada vez va oliendo menos, podríamos decir. Y entonces, pues, estos son los resultados obtenidos. Y si se hace una comparativa de contribución de las emisiones de olor en porcentaje por cada fase de tratamiento, veréis que aquí cambia un poquito el panorama. ¿Por qué? Veis para cada depuradora, la A, la B y la C, la parte de pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y lodos. Veis que en casi todos los casos una de las principales fuentes de olor fueron el tratamiento primario. Esto se debe a que aunque antes la etapa de pretratamiento, si os acordáis, aquí era muy importante, era más importante que el tratamiento primario. En cambio, si se hace la contribución relativa, al tener los decantadores primarios normalmente una superficie muy grande, las emisiones de estos decantadores son mayores que en la parte de pretratamiento. De aquí que haya aumentado las columnas, el porcentaje. Y en cambio la EDAR-B lo que tenía eran unos decantadores también de lodos con una superficie muy grande, y por eso en su caso la operación de manejos de lodos tuvo la mayor contribución, en este caso las emisiones totales de esta depuradora.
Entonces, si miramos ahora la eficacia de eliminación de olores de los equipos de desodorización, que eran estos biofiltros que os comentaba, pues nosotros, por la experiencia en Odornet, nos dice que concentraciones de olor a la salida de estos equipos de desodorización normalmente estarán situadas entre unas 200 y 5.000 unidades de olor metro cúbico si todo funciona bien, con eficacias de tratamiento superiores al 90%. Y claro, uno de los objetivos era ver si esto era así o no, para saber si el sistema de tratamiento estaba funcionando correctamente. Entonces, aquí tenéis los resultados para las 3 EDARs. La primera columna os marca la concentración de olor a la entrada. Entonces, ya veis que son valores similares, del mismo orden. La EDAR B es un poco más cargada, pero bueno, son valores habituales. Y entonces, la segunda columna os da, bueno, la tercera, la concentración de olor a la salida después de los biofiltros. Ya veis que en la EDAR A y B las eficacias son muy altas, se reduce muchísimo la concentración de olor a la salida, son valores muy bajos, con lo cual su impacto será bastante pequeño. Y las eficacias de eliminación de olores fueron del 98 y el 97% respectivamente, pero ya veis que en el caso de la EDAR C, aún a la salida teníamos más de 5.000 unidades de olor metro cúbico, con lo cual su impacto en el entorno probablemente sea bastante elevado. Y la eficacia de eliminación de olores fue tan solo de un 40%, con lo cual esto nos está diciendo que habría que mirar qué pasa con ese biofiltro que no está trabajando bien. Aquí está en forma de gráfica lo que hemos dicho. Ya veis que para la EDAR A y B los rendimientos de desodorización son muy elevados y las concentraciones de olor a la salida de los biofiltros son muy bajitas, o sea que están funcionando muy bien, pero en cambio en la EDAR C el biofiltro no funciona de manera adecuada. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que las etapas iniciales de tratamiento, tanto en las líneas de aguas como de lodos en una EDAR, son las fuentes que liberan mayores emisiones de olor por unidad de superficie, ya que a medida que el efluente avanza a través del proceso de tratamiento, el potencial de emitir olores se reduce, por lo que os comentaba del tema de que hay menos carga orgánica y también porque hacia el final del proceso los procesos suelen ser más aeróbicos, menos anaeróbicos, y también esto reduce la concentración de olor. El impacto por olores de las fuentes de área de una EDAR no únicamente depende de su potencial de olor, sino también de la superficie expuesta a la atmósfera y su turbulencia. Y el monitoreo rutinario de las unidades de desodorización puede poner de manifiesto problemas de rendimiento para el control de olores, dando la oportunidad de resolver proactivamente los problemas por olores y minimizando el riesgo de impacto en los alrededores de instalación, que es lo que nos pasaba en este caso con la última de las EDARs. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Perfecto. Tenemos tiempo para un par de preguntas por parte del público. ¿Alguien comienza? Sí, ahí. ¿Cuando has hablado se oye? Sí. Cuando has comentado las emisiones difusas de los edificios, de una renovación horaria, o sea, se toma muestra del aire ambiente y se considera que hay una renovación horaria. Esta es la debida, pienso yo, a lo que son puertas abiertas o ventanas o cosas que no son voluntarias, digamos. Exacto, sí. O sea, no se refiere al sistema de extracción porque eso va por otro lado. No, esto normalmente se hace una estimación en base a lo que tú veas en esa instalación o en base a unas medidas. En la siguiente presentación que haré dentro de un ratito veréis, porque os pondré ejemplos de cómo hacer pruebas de humo, por ejemplo, para estimar estas tasas de renovaciones horarias. En este caso no lo hicimos, entonces se basó en simples observaciones y también en cómo gestionan ellos la actividad, ¿no? Si tienen normalmente las puertas abiertas o no, etcétera. Entonces estimamos para el cálculo una renovación horaria, pero según lo que tú veas o según lo que tú calcules, puedes llegar a estimar 2, 3, depende. Una renovación horaria contando el volumen de del edificio. De ese edificio. Sí. De acuerdo, gracias. Hola, buenos días. Hola. Yo te quería preguntar, en primer lugar, si habéis mirado qué tipo de biofiltros son, si la vida del biomedio cuando habéis hecho el estudio estaba en la misma fase y qué tipo de aire tratas en cada depuradora, porque entiendo que la eficiencia es diferente según el tipo de aire a tratar. Bueno, el tipo de aire es el que tú captas en los edificios, en este caso del manejo de lodos, con lo cual es similar la composición. En todos. Sí, porque son todo depuradoras. O sea, tú tienes tu proceso de tratamiento, o sea, de depuración de aguas, separas los lodos, esos lodos los llevas a un edificio, a ese edificio algo les haces, secar, centrifugar, manejarlos de alguna manera. En todos esos edificios tienes tus sistemas de extracción localizada o general en la nave y esas captaciones de aire son las que tú llevas al biofiltro. Entonces la composición es similar.
que es la tabla que os había puesto, la última, que más o menos las concentraciones de olor a la entrada eran similares para todas las estaciones depuradoras. Nosotros normalmente no miramos esto, o sea, esto ya es cosa de la planta, o sea, ellos saben qué tipo de material de relleno tienen, nos pueden dar la información o no, nos pueden decir cuánto tiempo lleva funcionando el biofiltro o no. Nosotros vamos a medir y a objetivar qué pasa, pero nuestro trabajo se queda ahí, digamos. Ellos son los que tienen que después seguir investigando por qué ese biofiltro no está funcionando bien. Una pregunta al fondo. Sí, yo te quería preguntar una cosa. El tema de los decantadores primarios. Yo soy un explotador de una depuradora y... da igual. El tema es el siguiente. Yo tengo un tema con la decantación primaria. Siempre la gente de ahora dice que la decantación primaria. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con todos los sistemas. Yo pienso que una decantación primaria, si el agua no viene séptica y... Sí, vale. Insisto, la decantación primaria, yo creo una decantación primaria, si el agua no está séptica y los decantadores están bien operados, no tiene que oler tanto. Y no obstante, si huele, yo también pienso otra cosa que creo que es que derivamos un poco la atención hacia un punto que no es. Donde huele la decantación primaria, y creo que no estamos centrando la atención, es en el sarto del vertedero. El sarto del vertedero es donde realmente se puede poner a la atmósfera todos los gases que tiene disuelto, principalmente el sulfídrico. Y pienso que aquí es donde debemos estudiar realmente el tema, no con las campanas limbas estudiando la superficie de los decantadores, porque muchas veces nos estamos fijando en algo que es un problema, pero yo creo que el problema gordo y de verdad está en el sarto de vertedero, en lo que es el canal de decantación. Y ahí es donde de verdad debemos estudiar qué es lo que estamos emitiendo y buscar soluciones para eso, porque, insisto, se ha puesto de moda cubrir los decantadores y a mí me parece que estamos matando moscas a cañonazos, porque esto es un problema, ¿eh? Desde el punto de vista de la seguridad, cubrir un decantador supone hacer un espacio confinado a la hora de explotarlo, problemas con el personal a la hora de la explotación, problemas con los equipos que están dentro del decantador que van a durar pues 10 veces menos de vida útil y un montón de problemas que hay esto. Entonces yo quería saber, fundamentalmente mi pregunta es, ¿os habéis centrado en estudiar realmente el sarto de vertedero, que es donde yo pienso que realmente está el problema de los decantadores primarios? Muy buena pregunta. A ver, como había dicho antes, las emisiones en parte dependen de la turbulencia. Evidentemente en el salto, en el decantador, las aguas están calmadas y en la parte de salto están mucho más turbulentas. Nosotros cuando hacemos estudios de impacto siempre usamos lo que es el factor de turbulencia para calcular lo que serían esas emisiones. Lo que pasa es que el tema es la contribución relativa del decantador, de la turbulencia, del resto de focos y la contribución total al impacto, que es lo que estamos mirando aquí. Entonces, te puede parecer, por ejemplo, que la parte del salto emite más, pero depende de la superficie del decantador. Cuando tú lo comparas, o sea, calculas la emisión total, teniendo en cuenta la superficie, igual te sorprende y es mayor que el propio salto, aunque no lo parezca. Entonces nosotros con este tipo de estudios lo que hacemos es calcular esas cosas, o sea, mirar todos los focos, medirlos, entonces evaluar qué tasa de emisión, o sea, unidades de olor metro cúbico se pasan a unidades de olor metro cuadrado y por segundo si son superficies, o unidades de olor por segundo para otro tipo de fuentes, y se hace el porcentaje, la contribución de cada foco, y ahí es cuando te llevas las sorpresas. Puede pasar que el decantador primario funcione súper bien y no pase nada, o no. En este caso, ya ves, en algunas sí que eran las fuentes principales, en otra eran los decantadores de los lodos. Entonces, hay que estudiar muy bien y objetivar qué pasa y ver la contribución total de cada una de las fuentes. Pero sí que tienes razón en que el salto, por la turbulencia, emite mucho más que el propio decantador en sí. Aunque luego, claro, si la superficie del decantador es muy alta, puede llegar a superar en emisión a la propia turbulencia, al propio salto. No sé si te he contestado. Perfecto, pues yo creo que podemos despedir a Rosa con un aplauso y pasar al siguiente ponente.